Para divorciarse de una mujer de 35 años, la corona británica tuvo que vaciar la cuenta personal del futuro rey. 17 millones de libras, en un solo pago, en efectivo. Su propio asesor financiero lo dijo sin filtro años después. Se quedó sin nada. Pero lo más increíble de esta historia no es cuánto le costó a Carlos librarse de Diana. Es que ella apenas tuvo 13 meses para gastar ese dinero antes de morir, y lo que hizo con ese tiempo cambió, sin que ella lo supiera, la vida de sus dos hijos 20 años después. Carlos y Diana anunciaron su separación el 9 de diciembre de 1992, después de 11 años de matrimonio. Pero separarse en la realeza británica no significa firmar un papel. Significa años de guerra silenciosa, mientras ambos seguían apareciendo juntos en actos oficiales frente a las cámaras y acordaban, en paralelo, la custodia compartida de William y Harry. Durante ese periodo, cada uno alimentó su propia versión pública, en lo que la prensa británica bautizó como la Guerra de los Gales. Filtraciones cruzadas, biografías autorizadas y entrevistas que se convirtieron en armas. En 1994, Carlos admitió en un documental que le había sido infiel a Diana con Camilla Parker Bowles. Un año después, Diana respondió con la entrevista que terminó de romper cualquier posibilidad de reconciliación. El programa Panorama de la BBC, en noviembre de 1995, donde pronunció la frase que resumió todo el matrimonio. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco lleno. 20 millones de espectadores la vieron decirlo en vivo. Esa entrevista fue la gota que derramó el vaso para el palacio. Semanas después, la reina Isabel II le escribió una carta personal a Diana, pidiéndole, directamente, que aceptara el divorcio cuanto antes. No fue una sugerencia informal, fue la institución entera empujando el final. Diana aceptó en febrero de 1996, pero negociar el dinero tomó otros 6 meses más de abogados, contadores y presión mediática constante, con equipos legales de ambos lados, facturando sumas millonarias solo en honorarios. La custodia de William y Harry, en cambio, se resolvió con menos fricción pública. Ambos padres mantuvieron acceso compartido a sus hijos, que siguieron dividiendo su tiempo entre Kensington Palace, la residencia de Diana, y Highgrove, la de Carlos. En ese punto específico, ninguno de los dos usó a los niños como moneda de cambio en la negociación económica, algo que en su momento sorprendió a varios comentaristas reales, acostumbrados a divorcios reales mucho más sucios. El divorcio se finalizó oficialmente el 28 de agosto de 1996, y el acuerdo económico, aunque el palacio nunca lo confirmó de forma oficial, se filtró casi de inmediato a la prensa británica. Un pago único de 17 millones de libras, unos 22,5 millones de dólares de la época, más una asignación anual de alrededor de 400,000 libras, cerca de 600,000 dólares al año, destinada exclusivamente a mantener su oficina privada y a su personal. Ajustado a la inflación de hoy, ese pago único equivale a cerca de 45 millones de dólares actuales. Y algunas fuentes financieras, sumando los intereses que ese capital generó durante el año que Diana vivió después del acuerdo, calculan que su patrimonio efectivo llegó a rondar los 28,7 millones de dólares antes de su muerte, por encima del monto original negociado. El propio asesor financiero de Carlos en ese momento contó años después a un periódico dominical británico que tuvo que liquidar absolutamente todas las inversiones personales del príncipe para reunir el efectivo. Diana se llevó hasta el último centavo que tenía. Me dijeron que liquidara todo, todas sus inversiones, para poder darle el dinero en efectivo. Él estaba muy molesto por eso. Pero el dinero, por más grande que sonara, vino acompañado de una lista larga de pérdidas. Diana perdió el tratamiento de Su Alteza Real, lo que técnicamente la obligaba a hacer reverencia frente a cualquier miembro de la familia real, incluidos sus propios hijos. Perdió la seguridad personal financiada por el Estado. A partir de ese momento, solo tendría protección policial durante actos públicos, nunca en su vida privada. Perdió a la mayoría de su personal de palacio y su lista de patronazgos oficiales, que llegó a superar el centenar de organizaciones benéficas, se redujo a un puñado de causas que pudo conservar por decisión propia, como el Ballet Nacional Inglés y el Hospital Infantil Great Ormond Street. Es decir, se fue con una fortuna personal, pero también se fue sola, sin escolta pagada por la corona, sin el aparato institucional que la había protegido durante 15 años y con la obligación de reconstruir su vida pública casi desde cero,
financiándola con ese dinero. Aquí está la parte que casi nadie cuenta bien. Diana no tuvo décadas para administrar esa fortuna. Tuvo 13 meses. Murió el 31 de agosto de 1997, justo 1 año y 3 días después de que se finalizara el divorcio. En ese tiempo limitado, no se dedicó a acumular lujos ni a esconder el dinero. Hizo algo distinto. En junio de 1997, 2 meses antes de morir, subastó 79 de sus vestidos más icónicos, las prendas que había usado en décadas de actos oficiales, en Christie's de Nueva York. El vestido que usó para bailar con John Travolta en la Casa Blanca en 1985 se vendió en $222.500, el precio más alto de toda la subasta. El llamado vestido Elvis, bordado con miles de cuentas, alcanzó los $151.000. En total, la subasta recaudó $3,26 millones y ella donó la totalidad de esas ganancias a organizaciones que luchaban contra el SIDA y el cáncer. No vendió su ropa para quedarse con el dinero, la vendió para regalarlo, y ni siquiera asistió en persona. Pidió que le enviaran los resultados por fax junto a su desayuno. También redujo, de forma consciente, sus propios gastos de seguridad. Según biógrafos que documentaron sus últimos meses, Diana llegó a depender de escoltas prestados por amigos cercanos o por benefactores de sus causas benéficas, en lugar de contratar protección privada permanente con su propio dinero. Prefería invertir su tiempo y su presencia en el trabajo humanitario antes que en su propia comodidad material. El ejemplo más recordado de esto fue su viaje a Angola en enero de 1997, donde caminó, con chaleco antibalas, por un campo minado activo como parte de su campaña contra las minas terrestres. La imagen le dio la vuelta al mundo y, meses después de su muerte, se firmó el Tratado de Ottawa, que prohibió ese tipo de armas a nivel internacional, un desenlace que muchos activistas atribuyen en parte a la visibilidad que ella le dio al tema en sus últimos meses de vida. Lo que sí es cierto es que, en esos últimos meses, comenzó a vivir con una libertad económica que nunca antes había tenido, viajando por su cuenta, incluyendo el verano que pasó junto a Dodi Al-Fayed, en gran parte financiado por la fortuna de la familia Al-Fayed y no por su propio acuerdo de divorcio. Pero nunca llegó a actualizar su testamento para reflejar su nueva fortuna. Seguía vigente el que había redactado antes del divorcio, cuando calculaba su patrimonio personal en apenas $1,7 millones, una fracción de lo que realmente tenía en el banco al momento de morir. Cuando Diana murió, su patrimonio total, incluyendo el dinero del divorcio, más los intereses acumulados durante ese año, sus inversiones, joyas y propiedades personales, se calculó entre 25 y $35,5 millones, dependiendo de la fuente. Su testamento, redactado antes de imaginar esa cifra, dejó la práctica totalidad de esa fortuna a sus 2 hijos, William y Harry, en partes iguales, con acceso parcial a los fondos a los 25 años y control total a los 30. También dejó 50,000 libras a su mayordomo, Paul Burrell, y expresó su deseo de que parte de sus objetos personales se repartiera entre sus 17 ahijados. Sus joyas, en cambio, quedarían para William y Harry, con la intención de que algún día pudieran utilizarlas sus futuras esposas, y ordenó crear un fondo discrecional adicional, con 100,000 libras iniciales, pensado para beneficiar a futuros nietos que ella nunca llegaría a conocer. Y aquí aparece el detalle más incómodo de toda la historia. Como el acuerdo de divorcio se había calculado asumiendo que Diana viviría hasta los 85 años, su muerte prematura dejó sobre la mesa una pregunta legal real. Los abogados de Carlos llegaron a evaluar si pedían a un tribunal que revirtiera parte del pago y regresara ese dinero al príncipe, para colocarlo en un fideicomiso separado a nombre de sus hijos. Al final, se le aconsejó a Carlos no reclamar nada y dejar que fuera el patrimonio de Diana, ya como herencia, el que asumiera el pago de impuestos sucesorios sobre esa cantidad, bajo la tasa de entonces del 40%. William y Harry terminaron heredando un patrimonio valorado en unos $35,5 millones, con esa carga fiscal completa incluida. En otras palabras, el mismo dinero que la corona pagó, casi de mala gana, para que Diana pudiera irse, terminó siendo, un año después, la base de la fortuna personal con la que sus hijos crecieron. Y años más tarde, esa misma fortuna, ya convertida en fideicomiso, sería la que Harry mencionaría frente a Oprah Winfrey como lo único que le permitió, junto a Meghan, alejarse de la misma institución que alguna vez obligó a su madre a negociar su libertad centavo por centavo.
Hay un último detalle que rara vez se menciona y que vale la pena aclarar. Los bienes personales del monarca reinante, como los de la reina Isabel, están exentos de este tipo de impuesto sucesorio cuando pasan de un soberano a otro. Un acuerdo pensado para no erosionar la riqueza de la corona, generación tras generación. Diana, al estar divorciada y ya sin el título de Alteza Real, no calificaba para ninguna de esas excepciones. Su fortuna, la que tanto le costó negociar, terminó tributando como la de cualquier ciudadano británico. Diana no negoció esos 17 millones de libras pensando en dejarle una herencia a nadie. Los negoció para poder vivir, por primera vez en más de una década, sin pedirle permiso a la corona para nada. Nunca llegó a disfrutar realmente ese dinero. Ni siquiera llegó a actualizar el papel donde decía qué hacer con él. Pero el dinero que ganó para comprar su propia libertad terminó, sin que ella lo planeara, comprando después la de sus hijos. Esa es la parte de la historia de Diana que rara vez se cuenta completa. No es solo cuánto le costó a Carlos divorciarse de ella. Es que ese costo, 20 años después, todavía sigue pagando facturas que ninguno de los dos vio venir.